Hola hermanitas, buenas tardes. Vamos a comenzar. Listo, vamos a comenzar hermanitas, porque creo que hoy sí es un tema un poquito extenso. Vamos a orar para comenzar la clase, por favor, acompáñenme. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias nuevamente por una reunión más este día, Señor. Te pedimos, por favor, como siempre, que tú seas hablando a través de mí, Padre, y que tú tomes el control siempre de todo lo que yo diga, Señor, que siempre se predique tu palabra conforme a lo que tú estableces y no conforme a lo que yo creo. Y que siempre, Señor, pues podamos entender el propósito para el cual fuimos llamadas, que podamos ser hacedoras y no tan solo oidoras. Bendice a cada mujer que está aquí, Padre, y permite que si más mujeres se vayan a conectar, pues que también sean edificadas, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Listo, hermanitas. Pues el día de hoy tenemos una clase que se llama Que el enemigo sepa que te despertaste. Y está basado en el versículo de Efesios 5:14 que dice, por lo cual, perdónenme, que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjense bien, ahí dice una frase, despiértate. ¿Sí? Entonces, ¿saben? En la semana leía e incluso compartí una frase que seguramente algunas de ustedes han visto que dice, vive de tal manera que cuando tus pies toquen el suelo en las mañanas, hasta el diablo diga, esta ya se despertó. Dice, ya se levantó, pero yo lo ajusté a ya se despertó. Y sabes, pues suena fuerte. Suena impactante e incluso puede sonar hasta espiritual, hermanas, pero no es como tal un principio bíblico. Y vamos a ver lo que sí es. Denme un segundito, solamente voy a revisar que estemos grabando. Así. Listo. Entonces, les decía yo que esta frase la leí, la compartí, pero realmente no es un principio bíblico. Entonces, quiero que imagines algo. Cada mañana, millones de personas abren los ojos, se levantan, se bañan, desayunan, van a trabajar, atienden a sus hijos, hacen llamadas, revisan redes sociales y al final del día se vuelven a dormir. Pero aunque aún están despiertos físicamente, pues sabemos que muchos siguen dormidos espiritualmente. Y eso también nos llega a pasar, hermanas, en nuestra vida cristiana. Ahí está la diferencia, hermanas, entre el mundo y lo que sucede en nuestra vida, ¿sabes? El verdadero temor para el reino de las tinieblas no es que una de nosotras como creyentes abra los ojos cada mañana. Lo que realmente le preocupa o hace temblar al enemigo es cuando realmente una hija de Dios se despierta, pero se despierta espiritualmente. Y esto sucede cuando dejamos de vivir en automático, cuando dejamos de conformarnos con una fe superficial, cuando entendemos quiénes somos en Cristo y quién es Cristo, y también cuando reconocemos la batalla espiritual, ¿verdad? Cuando descubrimos nuestro propósito o el propósito para el cual Dios nos creó, cuando decidimos obedecer aunque muchas veces nos cueste, y cuando dejamos de ser solo una asistente normal en la iglesia. Ahí es cuando el enemigo tiembla, ahí es cuando el enemigo dice, chin, ya se despertó, ¿verdad? Porque ese día que nosotras entendemos esto y hacemos esto, ese día el enemigo pierde terreno y ese día algo cambia, hermanas. Entonces, el punto número uno
Es que Dios llama a su pueblo a despertar, ¿sabes? La Biblia constantemente usa el lenguaje despertar, el lenguaje del despertar más bien en lo espiritual, ¿verdad? No porque Dios ignore, hermanas, que estamos vivas físicamente, sino porque sabe que es posible caminar, respirar mientras el espíritu está dormido, ¿verdad? Podríamos decir que somos como una especie de tipo zombie, ¿verdad? Entonces, Efesios 5:14 nuevamente dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Sabes? Pablo no le está hablando a personas muertas ya físicamente. Pablo le está diciendo a las creyentes, a las personas vivas, pero que espiritualmente están dormidas, ¿verdad? Pablo les está hablando a esas personas. Personas que pueden conocer la Biblia, servir en un ministerio e incluso tener años de bautizadas, tener años en el Evangelio, y esas personas aún así pueden estar dormidas. Y el llamado es claro en este versículo, despiértate, ¿verdad? Entonces, ¿para qué necesitamos despertar? Necesitamos despertar para que el enemigo sepa que lo hicimos para recordar quiénes somos, ¿sabes? Una de las armas favoritas del enemigo es la mentira, y no por algo se le dice a Satanás que es el padre de la mentira, ¿verdad? Si Satanás logra confundirnos respecto a nuestra identidad, pues obviamente va a poder afectar toda nuestra vida, nuestras decisiones. Fíjense en Éxodo 3:11, Moisés dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Si se dan cuenta, la pregunta que se hace Moisés o que hace Moisés es, ¿quién soy yo? O sea, como minimizándose. Luego, en Jueces 6:15, Gedeón dice que su familia es pobre, o sea, él se considera pobre, ¿no? Dice, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. O sea, él se considera pobre y podemos entender muchos tipos de pobreza, ¿verdad? Y Jeremías, en Jeremías 1:6 dice, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. O sea, él se consideraba un niño. Y sabes, esto que ellos dicen de sí mismos, muchas mujeres lo repetimos el día de hoy, ¿verdad? Esos pensamientos que nos pone el enemigo muchas veces que te dice, no, no soy suficiente, no puedo, no sirvo, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que dar, me siento dolida, vacía, sin propósito, ¿verdad? Muchas veces así nos sentimos, pero ¿sabes? Dios nunca ha llamado a las personas por lo que son en ese momento, las llama por lo que Él puede hacer en ellas. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar, ¿verdad? Y en el ejemplo de Gedeón, fíjense bien, en Jueces 6:12, dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo sorprendente de este versículo, hermanas, es que si leemos todo el contexto, todo el capítulo, Gedeón estaba escondido cuando Dios lo llamó valiente. Entonces, aquí lo impresionante es que Dios vio algo que Gedeón todavía no veía. Dios le llamó valiente y esforzado, ¿verdad? Y hoy quiero que sepas que Dios ve algo en ti que tú quizá aún todavía no ves. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad para ser hijos de Dios. ¿Y quién eres tú entonces? Tú eres una hija de Dios, ¿verdad? Si tú ya te bautizaste, si tú le recibiste, el Señor dice que tú ya eres una hija de Dios. ¿Y esto qué nos hace? Princesas, príncipes, reinas, no sé, pero realmente nos hace alguien bien valioso para el reino, ¿verdad? Bien valiosas para el Señor, somos sus hijas. Y primera de Pedro 2:9 también nos habla de quiénes somos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Imagínate todo lo que ve el Señor en este versículo, todo lo que ve en ti cuando te habla de que eres linaje escogido. Escogido.
Y sabes, pues el enemigo quiere que te enfoques realmente en tus limitaciones. El enemigo es un experto en estrechar tu visión, en no dejarte ver más allá. El enemigo te enseña a mirarte desde la herida, desde el error, desde lo que no te salió bien, desde lo que tú dices que te hace falta. Pero Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Imagínate, somos hechura suya, somos bien importantes, somos valiosas. Y eso significa, hermanas, que Dios no te define por el punto donde hoy estás. Puedes estar rota, puedes estar quebrada, puedes estar sucia, ¿verdad? Puedes tener pecado en tu vida, pero realmente lo que a Dios le importa es lo que Él puede formar en ti, obviamente, si tú te dejas, obviamente, si tú quieres, ¿verdad? Porque el Señor no nos va a obligar. Y otro punto que debemos tomar en cuenta es que debemos despertar para buscar a Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, lo primero que hacemos cada mañana, hermanas, fíjate bien, revela quién gobierna o qué gobierna nuestro corazón. Muchas pueden comenzar el día revisando el celular antes de hablar con Dios, ya revisaron mensajes, antes de buscar dirección, ya escucharon opiniones de otras personas, ¿verdad? Antes de escuchar la voz del cielo, pues ya escucha, bueno, la voz de Dios, ya escuchamos las voces de la tierra, las voces del mundo, ¿verdad? Las noticias. Antes de pelear las batallas espirituales, pues ya se pelearon con el esposo, con los hijos, con los padres, ¿verdad? Y después nos preguntamos por qué vivimos ansiosas, porque aquello que alimenta tu mente primero normalmente va a influir en tu día entero, hermana. Por eso muchas veces estamos ansiosas. Y sabes, David entendió esto, justamente, que no podemos estar ansiosas, que debemos buscar al Señor, que lo primero que tenemos que hacer siempre es buscar al Señor. Y dice el Salmo 63:1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Y observa que David no dice, te voy a buscar cuando me sobre tiempo, cuando termine mis pendientes, cuando resuelva mis problemas, cuando sea otra persona. David dice, de madrugada te buscaré. Porque él entendió que quien busca a Dios temprano, hermanas, no necesariamente va a evitar las tormentas, pero sí va a atravesar esas tormentas acompañados por el Señor, ¿verdad? Entonces, no necesariamente significa que si tú buscas a Dios en la mañana todo va a salir perfecto, pero sí lo vas a ver con los ojos del Señor, sí lo vas a ver diferente, sí vas a sentirte acompañada, sí vas a ver que Dios está ahí obrando en todo lo que te sucede en el día. Y sabes, aquí me gustaría mucho que pudieras reflexionar, hermanas. ¿Qué encontraría Dios si examinara tus mañanas? Voy a hacer una pausa chiquitita. ¿Qué encontraría Dios si examinara tus mañanas? Encontraría, ¿sabes? El verdadero estado de tu vida espiritual. ¿Sabes? A Él no le podemos mentir, Él ya lo sabe. Pero si Dios se pusiera a examinarnos con una lupa, encontraría cómo está realmente tu vida espiritual. No tu vida en la iglesia del domingo, ¿verdad? Ni el de los momentos que tienes correctos, ni que estás bien, sino el primer pensamiento que te visita al despertar. Eso es lo que encontraría el Señor, lo primero que piensas. ¿Sabes? La mañana no miente. Nuestra mañana, nuestro despertar, revela nuestras prioridades, revela nuestras cargas, revela nuestro estado de nuestro corazón, ¿sabes? La mañana es como una puerta, hermanas. Lo que entra primero va a gobernar seguramente el resto de tu día. Fíjate bien, lo que entra primero va a gobernar seguramente el resto de tu día. Entonces, ¿qué está encontrando el Señor? Está encontrando peleas, está encontrando que no lo buscaste, que no oraste, que te levantaste rapidísimo a hacer el desayuno, ocupada, enojada, frustrada, que ya se te hizo tarde, que te quedaste dormida. ¿Qué va a encontrar el Señor? Y
Entonces, encontraría, si lo primero que buscas es su presencia, eso encontraría que te despertaste y que oraste, que lo buscaste, que tuviste un devocional corto, aunque sea, o va a encontrar que lo primero que consumes es ruido, ¿verdad? Hay mañanas, hermanas, donde el espíritu se levanta con mucha hambre, ¿verdad? Pero no siempre nos levantamos con hambre de Dios. Y a veces es hambre de redes sociales, de noticias, hambre de control, hambre de ansiedad, hambre pues de todo menos del Señor. Entonces, ¿encontraría el Señor hambre espiritual o hambre del mundo? ¿Encontraría si tu interior está descansando en Él o si ya estás corriendo sin haber caminado con Él primero? ¿Sabes? Hay personas que abren los ojos, pero no abren el corazón y viven su día en modo automático espiritual. Es decir, van a funcionar, pero no se alimentan. ¿Sabes? Encontraría también seguramente tus batallas silenciosas, ¿verdad, hermana? Esas preocupaciones que no dices en voz alta, pero que ya te acompañan a veces desde el sueño, ¿verdad? A veces te sueñas con eso. Dios vería si las entregas o si las cargas como si todo dependiera de ti. Y ahí se revela quién gobierna realmente tu mente, hermana, la fe o el temor. Encontraría el Señor si tu primer diálogo es la oración o la presión, ¿sabes? Si comienzas diciendo, Señor, necesito todo de ti y te rindes a Él, o si comienzas diciendo, ay, no voy a poder con esto. Y no porque Dios espere frases perfectas, hermana, sino porque la dirección del corazón, pues se revela realmente en nuestro primer suspiro del día, ¿verdad? En nuestro primer pensamiento. Entonces el Señor encontraría si te estás alimentando o si solo estás sobreviviendo. Y cuando me refiero a alimentar, me refiero a alimentar tu espíritu. O solo estás sobreviviendo emocionalmente porque hay mañanas que parecen normales, pero dentro están vacías, ¿verdad? Y ese vacío, hermanas, de nuestras mañanas no se nota muchas veces al inicio, pero se manifiesta al final de nuestro día, cuando nuestro espíritu, cuando nuestro cuerpo ya está agotado y no entendemos por qué. Y aún así, si Dios examinara tus mañanas, quizá tal vez podría encontrar también algo hermoso, ¿verdad? Esos intentos, esos momentos donde aún con cansancio, con depresión, con tristeza, le dices, Señor, aquí estoy. Esas mañanas donde no tienes fuerzas, pero realmente lo estás buscando. Eso, hermanas, se llama dependencia y es necesaria la dependencia del Señor, al Señor. ¿Sí? Entonces necesitamos también despertar, hermanas, para obedecer, porque hay una gran diferencia entre conocer la palabra y obedecerla, ¿verdad? Podemos disfrutar de escuchar sermones, ¿verdad? A veces nos levantamos y lo primero que hacemos es poner un sermón, puede ser. Podemos estar compartiendo versículos, podemos estar hablando de la Biblia con facilidad. Pero le estás obedeciendo la palabra. Santiago 1:22 y este versículo siempre se los digo, ¿verdad? Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, ¿sabes? La obediencia es la evidencia visible de la fe invisible, ¿verdad? O sea, nuestra fe realmente dice que es por el oír, no por lo que vemos. Entonces, nuestra obediencia es esa evidencia visible de nuestra fe. La obediencia, hermanas, realmente demuestra que realmente estamos creyendo, en quién creemos, ¿sabes? Abraham obedeció cuando no entendía. Noé también obedeció cuando nadie más le creyó, ¿verdad? José obedeció cuando era más fácil pecar y Daniel obedeció cuando podía costarle la vida. Y Jesús, hermanas, obedeció hasta la cruz. Entonces, la obediencia, vemos en estos ejemplos que nunca ha sido cómoda, nunca ha sido bonita, pero siempre ha sido bendecida, hermanas. Si nosotras obedecemos, vamos a ser bendecidas, mucho más de lo que hoy el Señor nos da por gracia. Entonces,
Muchas creyentes o muchos creyentes, hermanas, muchas veces desean esas promesas de Dios, pero rechazan ese camino que forma, ¿verdad?, nuestro carácter. Rechazan los procesos dolorosos, rechazan las incomodidades, porque muchas veces se quiere la victoria de David, pero no ese campo donde él cuidó las ovejas, ¿verdad? A lo mejor nos gusta el liderazgo de José, pero no queremos estar en la prisión que él estuvo. A lo mejor también queremos o necesitamos la autoridad que tuvo Jesús, pero no queremos pasar por su cruz. Entonces, sabes, para que Dios te pueda dar una bendición más grande, hermana, antes Él tiene que desarrollar tu carácter y necesitamos obedecer. Necesitamos también despertar para resistir el pecado. Justamente cuando obedecemos al Señor es cuando estamos resistiendo, ¿verdad? Muchas veces nuestra naturaleza, nuestro antiguo hombre, ¿verdad? Como dice la palabra, estamos resistiendo ese pecado, estamos resistiendo la tentación. Primera de Pedro dice, 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro no describe una amenaza cualquiera, una amenaza ligera. No dice buscar a quien incomoda, dice devorar. Y eso cambia el tono de ese versículo, hermana. No es una advertencia simbólica, es realmente una alerta para que estemos cuidadosas, que estemos alertas, ¿verdad? El pecado no va a entrar generalmente violentamente. El pecado entra generalmente con descuidos, con ventanitas que dejamos abiertas. El pecado pocas veces nos va a derrumbar de golpe, más bien primero va a ir erosionando lentamente nuestra vida espiritual, ¿verdad? ¿Sabes? Nadie cae o es muy probable que nadie caiga de repente en grandes derrotas. Primero se cae en pequeñas ausencias, ¿verdad? Porque el enemigo no siempre te va a atacar para destruirte de inmediato. A veces solo necesita dormirte un poquito, distraerte. Y sabes, aquí tenemos el ejemplo de la caída de Sansón, ¿verdad? Sansón, recordemos que no perdió su fuerza en un instante. Él la perdió en decisiones que parecían pequeñas, pero que fueron constantes. En concesiones, ¿verdad? En mentiras, una, luego la otra, hasta que la Biblia pues registra una de las frases que realmente a mí me parecen muy tristes, porque Jueces 16:20 dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, ¿sabes? Fíjate bien, dice, no sabía. Y ahí está el punto, hermanas, que es súper peligroso porque muchas veces nuestra desconexión puede ser gradual, ¿verdad? Tan gradual que ya no la percibimos, ya no pensamos que estamos desconectadas, que estamos ausentes, que estamos dando concesiones. Y sabes, Sansón seguía actuando, pero él ya no discernía. Él seguía en su enfoque, pero ya no estaba bajo la cobertura del Señor y él seguía creyendo que todo estaba igual cuando en realidad ya todo había cambiado. Dice la palabra que él ya no estaba con él, ¿verdad? O sea, el Señor ya no estaba ahí. Entonces, por eso la orden de Pablo o el versículo que nos dice sed sobrios y velad, pues es bien impactante porque no es algo opcional, es algo que en lo que debemos estar conscientes, hermanas, todo el tiempo. Sed sobrias y velad. Y necesitamos también despertar para cumplir el propósito de Dios, ¿sabes? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él te dice para qué fuiste creada, para buenas obras. Dios no te creó para simplemente existir, hermanita. No nacimos para pagar cuentas y esperar la muerte o para trabajar y esperar la muerte. El Señor no nos mandó solo a tener un rol, ¿verdad? No solo nacimos para ser esposas, mamás, trabajadoras, ¿verdad? Nacimos aunque todo eso es realmente muy valioso, pues no es todo lo que somos, hermanas. Fuimos creadas con un propósito. Y él dice, el Señor dice, para buenas obras. Y, ¿sabes? Hay personas que solamente tú vas a poder alcanzar.
No es que lo hagas tú, lo hace el Señor, pero es a través de ti, ¿sí? Hay personas que solamente el Señor va a poder alcanzar a través de ti. Hay vidas que solamente tú vas a poder influenciar o que el Señor va a poder influenciar a través de ti. Hay palabras que Dios quiere decir a través de ti a otras personas. Y hay oraciones que el Señor quiere responder por medio de ti. ¿Sabes? Muchas veces tú eres la oración de una persona. Y el enemigo no puede impedir, hermanas, que Dios tenga un propósito para tu vida, pero sí va a intentar distraerte para que tú no cumplas ese propósito. Y sabemos que una de sus armas favoritas es el entretenimiento constante, ¿verdad? El mantener tu mente ocupada, distraída, agotada, enojada, frustrada, vacía, sola, pero nunca avanzando. Eso es lo que el diablo quiere, eso es lo que el enemigo quiere. Por eso es bien importante que nosotras despertemos para que podamos cumplir con ese propósito de Dios. ¿Y qué va a suceder si despertamos? ¿Qué sucede cuando una persona despierta espiritualmente? Bueno, pues uno, vas a comenzar a ver lo que antes no veías. El despertar espiritual, hermana, siempre va a traer discernimiento. ¿Sabes? El discernimiento espiritual es esa capacidad dada por Dios para distinguir con claridad, lo espiritual en medio de lo natural. Fíjate bien, el discernimiento espiritual te va a permitir distinguir entre lo que parece bueno, pero que no viene de Dios. Puede ser bueno, pero quizá no venga del Señor. Te va a permitir reconocer lo que viene de Dios, aunque no parezca lógico. Te va a permitir identificar lo que es una tentación, aunque venga disfrazado de oportunidad. Te va a permitir percibir lo que es verdaderamente, aunque esté mezclado con alguna mentira. Entonces, el discernimiento es que antes veías problemas y ahora tal vez veas oportunidades para que Dios obre, ¿verdad? Antes a lo mejor veías casualidades y ahora puedes reconocer que es la mano de Dios obrando en tu vida. Antes probablemente podías ver ataques, pero ahora comprendes que existe realmente una batalla espiritual y que no es un ataque, que es una batalla espiritual que vas a ganar de la mano de Dios, ¿sabes? Y también comenzamos a sentir lo que antes no sentíamos. Y aunque siempre decimos que no nos manejamos por emociones, fíjate bien, cuando el corazón se endurece, la voz de Dios deja de impactarnos. Pero cuando alguien despierta espiritualmente, ¿qué pasa? Volvemos a tener sensibilidad. Podemos volver a escuchar la palabra, podemos obedecerla, ¿verdad? O volver a obedecerla. Podemos volver a responder. Y el enemigo, ¿sabes? No teme que mañana te despiertes a las 6 de la mañana. No teme que te levantes, que prepares el desayuno, que hagas tus pendientes, que vayas al trabajo. Realmente lo que el enemigo teme es que mañana que te levantes decidas buscar a Dios antes que cualquier otra cosa. Él teme que abras tu Biblia, que dobles tus rodillas, que vuelvas a creer, que vuelvas a obedecer, que vuelvas a servir, que vuelvas a caminar en santidad. Él teme que vuelvas a ejercer esa influencia espiritual en tu hogar, en tu trabajo. Nos quedan 10 minutitos, ¿sabes? Porque cuando una mujer de Dios despierta espiritualmente, ¿sabes? Una casa puede cambiar, un matrimonio puede cambiar, un hijo puede cambiar, una congregación entera puede cambiar y una generación también puede cambiar, hermanas. Y entonces se cumple la exhortación de Pablo. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotras nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sabes? Cuando creíste, tal vez ya pasaron 10 o 20 años. Y si has permanecido fiel, vas a heredar la corona de la vida, la salvación, la vida eterna. Por eso este pasaje dice que, que ya es tiempo de levantarnos del sueño, porque hoy está más cerca nuestra salvación, ¿verdad, hermanas? Realmente hoy estamos más cerca de que el Señor venga, de que nos pida cuentas.
Y lo que realmente asusta al reino de las tinieblas, hermanas, es todo eso que cambió en ti. Porque muchas veces pensamos que el enemigo teme nuestra fuerza. Oh, cuánta fuerza, que soy muy persistente, pero teme más bien nuestra rendición a Dios. No teme nuestra personalidad arrolladora, ni sensual, ni nada de eso. Teme nuestra obediencia. No teme nuestras emociones, teme nuestra comunión con Cristo. El enemigo no se preocupa porque tengas una Biblia, se preocupa cuando la lees, se preocupa porque oras, se preocupa cuando crees lo que estás orando, ¿verdad? No se preocupa porque vengas a la iglesia, se preocupa cuando decides convertirte realmente en una discípula de Cristo. ¿Sabes? Porque una persona rendida a Cristo se convierte en una herramienta poderosa siempre en las manos de Dios. Entonces, para concluir, hermanas, imagina por un momento que mañana te despiertas, tus pies tocan el suelo y, ¿sabes? Los mismos problemas siguen ahí, las mismas responsabilidades siguen ahí, las mismas luchas siguen, pero algo cambió. Tú cambiaste, cambió tu mente, cambiaron tus pensamientos, cambió tu corazón, porque decidiste despertar espiritualmente, porque decidiste buscar a Dios antes que tus preocupaciones, porque decidiste obedecer antes de negociar algo con el Señor, porque decidiste creer antes que dudar, porque decidiste avanzar antes de rendirte, porque decidiste confiar antes que temer. Y entonces, hermana, ¿sabes? De pronto todo aquello que parece imposible en nuestra vida, todo aquello que ya controla nuestra vida, ¿sabes? Cambia. Porque cuando una persona despierta espiritualmente, las circunstancias, hermanas, van a dejar de gobernarla. Y ahora es Dios quien gobierna su corazón. Y me despido con esta frase que dice, por eso, vive de tal manera que cada día te levantes para buscar a Dios, obedecer su palabra, resistir al pecado y cumplir tu propósito en Cristo. Que el enemigo sepa que ya te despertaste, porque el verdadero temor para el reino de las tinieblas no es que una creyente despierte físicamente, sino que se despierte espiritualmente. Muchas gracias, hermanas. Es tiempo de abrir sus micrófonos. Si quieren compartir algo, nos quedan bien poquitos minutos, entonces adelante. Gracias, hermana. La reflexión muy buena. Eh, y bueno, pues creo que me dejaste pensando mucho en que antes de cualquier otra cosa, este, un pequeño devocional, porque como mujeres a veces a mí me gana las prisas y los quehaceres del día a día, pero pues hay que modificar para que haya cambio. Gracias. Gracias, hermanita Ana. ¿Alguien más? Bueno, voy a dejar de grabar justo cuando termine la clase para que a lo mejor les da pena que alguien más escuche sus comentarios. Entonces, a partir de la siguiente semana voy a dejar de grabar cuando se termine la clase para que ustedes puedan expresarse libremente si así lo desean. Entonces, hermanas, pues vamos a orar para terminar la clase. Que Dios las bendiga y pues nos escuchamos el siguiente martes. Vamos a orar. Amado Padre, gracias nuevamente por este momento, Señor, por esta clase, por esta palabra tuya, Señor. Gracias porque tú usas nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas para impactar directamente en otras personas, Señor. Pero tú eres el que siempre, Padre, cosecha. Nosotras sembramos, pero tú eres quien cosecha y que esta parte, Señor, nunca se nos olvide que nuestra vida realmente pueda
impactar al enemigo, Señor, que realmente Él tiemble cuando despertemos, cuando te busquemos de todo corazón, pero sobre todo cuando obedezcamos tu palabra, Señor. Sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas. Por favor, permítenos crecer siempre espiritualmente, mantener nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón abiertos, Señor, a las enseñanzas, a tu palabra y pues sobre todo de rodillas, Señor, siendo obedientes. Gracias por todo tu amor, tu misericordia. Bendice a todas las mujeres, Señor, de nuestra congregación y de otras, de todo el mundo, Señor. Permite que podamos eh, pues estar orando las unas por las otras, siendo empáticas con las necesidades que tenemos, Señor. Tú conoces nuestros corazones y por favor, Señor, ayúdanos a todas en cada una de nuestras luchas, tanto espirituales, físicas y emocionales, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanitas, que Dios las bendiga. Bendiciones. Gracias, bendiciones, bonita tarde. Gracias, Gracias, igual. hermana. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Ánimo, hermanita, la amamos. Que Dios la bendiga. Gracias, hermana, igualmente. Betty, ya se me fue Muy Betty. buenas. Aquí estás, Aquí Betty. estoy, aquí. Bendiciones para todas. Bueno, no había dado la opinión, pero me pareció una diócesis muy fuerte para nosotras. Tenemos que tener tiempo para nuestro amado esposo también, ahora sí en especial, que es Dios, y pues a través de él, pues amarnos las unas a las otras. Y pues me gustó mucho y gracias y bendiciones a todas. Y sigan ahora sí cada martes congregándose aquí en la participación que nos ves, Betsa, para pues, aprender un poquito más, ¿no? Porque a veces estamos olvidándonos de lo más importante que es nuestro Dios y nuestro querido Padre y que nos da muchas bendiciones todos los días, ya sea un pedazo de pan en nuestras mesas, a los hermanos salud y pues echarle ganas entre todas. Y Claro que muchísimas sí, Betty. gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Invita a Mari. Ok, sí, Ya te voy no a decir que fue. se Ya, ¿Ya ya no fue? tiene 2 semanas que no va. Lo que pasa es que tiene unos problemas muy fuertes con su hija. Sí, Entonces, yo creo hay que que sí, seguir orando, pero ahí invítala y si puedes, me pases su número para contactarla, ¿vale? que me parece perfecto, mi querida Alexa. Estamos en contacto. Gracias. Que Dios las bendiga, hermanitas. Oye, hermana Betsa, una pregunta. ¿Me puedes pasar tu texto base? Era Efesios, pero no me acuerdo. Sí, hermanita, es Efesios 5:21, si no me equivoco, dame un segundito. 5:14. 5:14. Ok. Muchas gracias, hermana. No, gracias a ti. Dios les bendiga. Igualmente, bye. Bye, bye.